El extraño caso del asesinato del político sinaloense Héctor Melesio Cuen es una pieza clave de una trama mucho más grande relacionada con el secuestro y el traslado del líder histórico del cártel de Sinaloa, Ismael El Mayo Zambada, a los Estados Unidos. Este hecho ha sido calificado por el gobierno mexicano como un atentado a la seguridad nacional. Entre otras razones, este debería ser el principal motivo para esclarecer las verdaderas circunstancias en que ocurrió la muerte de Cuen. Debe investigarse y también debe llevarse ante la justicia a las personas que orquestaron el montaje, la fabricación, operada desde la Fiscalía General de Justicia de Sinaloa, que en aquel entonces encabezaba Sara Bruna Quiñones. Este relato comienza poco después de las 10 de la noche del jueves 25 de julio de 2024, cuando Héctor Melesio Cuen, un político sinaloense destacado, ex rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, arribó al Sanatorio Chapultepec de la ciudad de Culiacán, una clínica privada discreta cuya sala de urgencias atiende las 24 horas del día. Cuen fue trasladado a ese lugar en una camioneta Ford Raptor color blanco, conducida por un sujeto de nombre Fausto Corrales Rodríguez. De acuerdo con la narración que Corrales entregó a las autoridades, a unos 7 kilómetros de la clínica, Cuen recibió varios disparos cuando ambos se encontraban en una gasolinera ubicada al norte de la capital sinaloense. Dijo también el chofer que los agresores dispararon porque el político se resistió a un asalto. Añadió que, aún consciente, el herido pidió que lo llevaran a la clínica Chapultepec, pese a que no era el hospital más cercano. Una hora más tarde, Cuen falleció por la pérdida de una gran cantidad de sangre. En el acta de defunción quedó registrada como causa de muerte un choque hipovolémico producido por un proyectil de arma de fuego que laceró la arteria que corría por detrás de su rodilla derecha. El parte médico añade que el cuerpo presentó 4 heridas de bala en ambas piernas y un hematoma en la cabeza. Antes de 24 horas, la fiscal general de Sinaloa, Sara Bruna Quiñones, confirmó el deceso, pero tardó 17 días más en dar a conocer su versión de la muerte de Cuen, basada en las supuestas declaraciones del chofer, en los datos del parte médico y del acta de defunción y en un video presuntamente obtenido de una cámara de la gasolinería. ¿Por qué esperó la fiscal más de 2 semanas para hacer pública la información que tenía desde el primer día? En realidad, su conferencia de prensa fue una respuesta a la carta que Ismael El Mayo Zambada envió a través de su abogado, en la que afirma que Cuen habría sido ultimado alrededor del mediodía del jueves 25 de julio, no en una gasolinera, sino en la finca Huertos del Pedregal. Ahí se agrega que ese homicidio habría ocurrido durante el mismo episodio en el que Zambada fue plagiado por Joaquín Guzmán López. Muy probablemente Quiñones ofreció la conferencia de mediados de agosto con el único objeto de desmentir al líder del cártel de Sinaloa. ¿Cuál de las dos versiones era la verdadera? ¿Melesio Cuen murió desangrado en una discreta clínica privada en Culiacán hacia las 10 de la noche del jueves 25 de julio? ¿O el exrector perdió la vida 11 horas antes en Huertos del Pedregal durante el operativo del secuestro ordenado por Guzmán López? Ante las contradicciones, la investigación fue atraída por la Fiscalía General de la República, entonces a cargo de Alejandro Gertz Manero. Sin embargo, la carpeta no avanzó prácticamente nada en los siguientes 15 meses. En diciembre de 2025, Gertz fue sustituido por Ernestina Godoy y la nueva fiscal necesitó otros 7 meses para despejar las dudas. La versión de Zambada es la verdadera y, por tanto, Bruna Quiñones mintió.
Los restos hemáticos hallados en Huertos del Pedregal confirman que Cuen estuvo en ese sitio y que ahí fue herido. El personal de la gasolinera negó que la noche del 25 de julio del 2024 hubiera ocurrido un ataque armado contra Cuen. Es falso el video presentado por Quiñones, en el que supuestamente 2 sujetos disparan contra el vehículo en el que viajaba el exrector. Fausto Ernesto Corrales Rodríguez, el supuesto chofer, mintió al declarar que Cuen llegó vivo al sanatorio y que fue el propio herido quien ordenó llevarlo a esa clínica. Corrales Rodríguez no era el chofer de Cuen, sino el hijo de un amigo suyo, el diputado local y también el rector de la UAS, Víctor Antonio Corrales Burgueño. Muy probablemente Corrales fue testigo de la verdadera muerte de Cuen. Quienes expidieron el parte médico y el acta de defunción mintieron respecto a la hora del deceso y a la causa de la muerte. Bruna Quiñones mintió a la opinión pública al negar que Cuen fue asesinado durante el mismo episodio en que fue secuestrado Zambada. En derecho penal, cuando se fabrica un crimen, es porque se busca ocultar otro mayor. La hipótesis de la gasolinera tuvo como posible propósito encubrir lo que en realidad sucedió en Huertos del Pedregal. La primera responsable del montaje es Sara Bruna Quiñones. También estarían implicados su segundo de a bordo, el entonces vicefiscal general Dámaso Castro Saavedra, y Claudia Zulema Sánchez Condo, quien luego sustituyó a Quiñones como fiscal general de Sinaloa. Castro Saavedra y Sánchez Condo fueron en un principio los encargados de investigar la muerte de Cuen y, por tanto, serían los responsables del montaje. Los 3 tendrían que ser imputados, al menos por 3 delitos. Contra la Administración de Justicia, por falsedad en declaraciones y por obstrucción de la justicia. La ley establece que, en su caso, la gravedad es mayor por tratarse de funcionarios públicos. Un cuarto imputado debería ser Fausto Corrales Rodríguez, el hijo del exrector Corrales Burgueño. Sorprende, en cambio, que Castro Saavedra haya seguido casi 2 años como vicefiscal, puesto que no abandonó hasta el martes 5 de mayo del 2026, cuando se vio obligado a pedir licencia porque el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York lo acusó nada más y nada menos de recibir sobornos, entre otras personas, de parte de Joaquín Guzmán López, el mismo sujeto que Zambada señaló como responsable de orquestar su secuestro y que, por tanto, también podría estar involucrado en la muerte de Cuen. Pese a la seriedad de estas acusaciones llegadas desde Estados Unidos y de los presuntos delitos cometidos en México, el ex vicefiscal continúa hoy libre e impune. El caso de Sánchez Condo es aún más escandaloso porque ella fue ascendida a fiscal general, puesto que hoy ocupa. ¿Por qué la Fiscalía General de la República, a cargo de Ernestina Godoy, sabiendo todo lo que hoy se sabe, no ha procedido penalmente? No podremos conocer los motivos hasta dentro de 5 años, porque al mismo tiempo que se confirmó el montaje de la gasolinera, la Fiscalía General de la República decidió reservar toda la información del caso Cuen por supuestas razones de seguridad nacional. La presidenta Claudia Sheinbaum dijo sospechar que el FBI participó en el secuestro de Ismael Zambada García en territorio mexicano y advirtió que, de ser así, podrían haberse violado la Ley de Seguridad Nacional, la Constitución y los tratados internacionales. Para despejar dudas, afirmó haber solicitado información a las autoridades estadounidenses. Pero, ¿para qué necesitaría el gobierno de México consultar a sus homólogos extranjeros si para conocer lo ocurrido aquel jueves de julio de 2024 bastaría con interrogar a los funcionarios de la Fiscalía Sinaloense que participaron en la fabricación de la hipótesis de la gasolinera? Es decir, a Dámaso Castro, a Zulema Sánchez Condo y a Sara Bruna Quiñones, además de Fausto Corrales, el falso chofer.
Si de verdad son relevantes las violaciones a la Constitución, a las leyes y a los tratados, ¿no debería la presidencia ordenar una investigación interna que permita conocer el trasfondo del secuestro del Mayo? Paradójicamente, en vez de atender la urgencia, la Fiscalía General de la República, en efecto, resolvió reservar por 5 años toda la carpeta de investigación sobre el asesinato de Cuen. Esa carpeta contiene información clave no solo para esclarecer la supuesta participación del FBI en el secuestro de Zambada, sino sobre el amplio conjunto de hechos ligados a este episodio tan relevante para México. Investigar y resolver el caso Cuen permitiría también investigar y resolver el caso del secuestro y traslado del Mayo Zambada a los Estados Unidos.